Un poco antes de la Primera Guerra Mundial, reinó como papa San Pío X. San Pío X había sido un hombre de origen muy pobre, había sido pastor. Y su formación inicial, muy pobre, muy sencilla. Sin embargo, decidió ser sacerdote. Su madre hizo grandes esfuerzos para que pudiera ser sacerdote, para tener los libros y las cosas necesarias. Y súbitamente fue elegido obispo y después patriarca de Venecia. Él había nacido cerca de Venecia. Y más aún, fue el primer papa en muchos siglos que venía que había sido elegido viniendo de una situación de pobreza. Todos los papas en muchos siglos habían sido gente con una formación de mucha educación, muy sólida. Además, era el primer papa en muchos siglos que no había estado trabajando en el Vaticano, no había tenido cargos como representante del Papa, etc. Él había sido párroco, gente de una iglesia como esta, donde amaba a la gente. Y le preocupaba una influencia que había muy fuerte en su época, se llamaba janseísmo. El jansenismo había influenciado mucho en los católicos y eso le preocupaba a San Pío X. ¿Qué es el janseísmo? Lo voy a explicar con una frase de esa época y que hemos repetido mucho últimamente. No soy digno. Jansenio enseñaba que no éramos dignos de la comunión, que no éramos dignos de Cristo. Y esto, con una oratoria hermosa, había hecho en los católicos que se alejaran de la comunión. No eres digno de comulgar, no eres digno de Cristo. Entonces, Jansenio había enseñado que se buscara prolongar lo más posible la edad para comulgar y comulgar lo menos posible. Esto no suena absurdo, pero eso enseñaba Jansenio. No eres digno, decía. Bueno, sabemos que nadie es digno, pero Dios nos hace dignos, especialmente ¿qué nos hace indignos de la comunión? El pecado mortal. El padre Marcelo está confesando. Muy bien, entonces el jansenismo enseñaba que somos indignos. Y esto se ha repetido mucho, el sentir que no somos dignos de Dios. Al Papa San Pío X le preocupó mucho e hizo grandes cambios. Promovió que la gente comulgara lo más seguido, incluso si es posible, diariamente. También se preocupó mucho para que las catequistas estuvieran bien formadas. Y estando bien formadas las catequistas, los niños pudieran comulgar, siendo pequeños, en cuanto sean capaces de entender las verdades más importantes de la fe. Es decir, atacó directamente las teorías del jansenismo. El próximo mes, y todo esto aprovecho para explicar, el próximo mes los obispos que están en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Morelos, han escrito una carta donde nos invitan ya a regresar a misa presencial. Sabemos que sigue la pandemia, pero en una etapa muy distinta. El porcentaje de gente vacunada, no una, sino 2, 3, incluso 4 veces, es alto. Los cuidados e incluso la atención médica es distinta hoy que la que se tenía hace 2 años. Por eso nos piden, uno, que a partir del primer domingo de septiembre, la excepción que se había hecho a que no se cometía pecado por faltar a misa los domingos,
por la excepción sanitaria, terminaba. 2, el hecho de poder comulgar en la mano o en la boca, libremente. Muy bien. Y hoy quisiera, si el próximo mes ya vamos a poder comulgar en la mano o en la boca libremente, explicar cómo ha sido la historia de la comunión, cómo ha sido el caminar de la Iglesia en torno a recibir la comunión, si se recibía siempre en la boca o en la mano, y quisiera explicarlo. Muy bien. Si nosotros nos remontamos al origen de la Iglesia, durante 1000 años, casi 1000 años, ¿cómo creen que fue la única forma en que se recibía la comunión los fieles, los primeros 1000 años? En la mano, exclusivamente. Los primeros 1000 años de la Iglesia, casi, hasta el año 900, solo se daba la comunión en la mano. De hecho, en torno al año 300 hubo lo que se llamó el Concilio de Nicea-Constantinopla, que de ahí emana, por ejemplo, el credo que decimos. Ese concilio fue dirigido por San Cirilo de Jerusalén, el gran catequista de la Iglesia, el primer gran catequista. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis, dice: cuando vayas a comulgar, pon tu mano izquierda sobre la derecha, como haciendo un trono, porque viene un rey a tu vida. Pondrán el pan en tu mano, con la mano derecha la tomarás y lo llevarás a tu boca, con mucho cuidado, para que no se caiga ninguna partícula, porque cada partícula piensa que son como pepitas de oro, que no se deben de perder. Muy bien. Eso en el año 300. Y durante los primeros siglos de la Iglesia, todas las representaciones pictóricas e incluso la explicación sobre cómo comulgar eran en la mano. En el año 900 hubo un pequeño cambio, un cambio que además tenía que ver con la cultura de ese momento. ¿Qué cambio fue? Alguien dijo: espérate, las mujeres no son dignas, así dijeron, eso pasó, las mujeres no son dignas de retocar a Cristo. Por lo tanto, que se pongan una telita en la mano. Entonces, en el año 900, se empezó a pedir que solo las mujeres no comulgaran directamente en la mano, sino se pusieran una telita. Y en esa telita se ponía la comunión. Para el año 1000, se dijo: todos son indignos. Y entonces se empezó a dar la comunión en la boca. Y a partir del año 1000, dejará de darse la comunión en la mano para darse solo en la boca. Todo esto no responde a un tema teológico, sino a un tema cultural de su momento histórico. 400, 500 años después inició la Reforma protestante. Los protestantes niegan que Cristo esté presente en la comunión. La Iglesia, preocupada, quiso demostrar que estaba en la comunión, y entonces no solamente empezó a comulgar con la boca, sino de rodillas, y poniendo más cuidado, incluso poniendo telas en el lugar donde se ponían de rodillas para no perder ninguna partícula. También era la época de los primeros milagros eucarísticos y de las procesiones del Corpus Christi. Y eso coincidió con una época muy concreta, el Renacimiento. Los cambios en la Iglesia se dieron enormemente. Como sabemos, el Renacimiento estaba marcado por el arte, la cultura, la belleza. Los ornamentos de los sacerdotes cambiaron de forma, para ser en forma de una guitarrita, que quizá algunos de los más grandes llegaron a ver todavía en misa, etc. En el siglo XX, la primera reforma en todo esto fue la de San Pío X. San Pío X empezó a hacer cambios en la liturgia, empezó a hacer cambios también en la recepción de la comunión, invitando a la gente a comulgar más seguido, a no dejar que el jansenismo los influyera, a quitarse de la cabeza que no son dignos. Muy bien,
En los años 60 del siglo pasado, dos papas, Juan XXIII y Pablo VI, hicieron otra reforma que se llamó el Concilio Vaticano II, donde ya la misa fue de frente, los ornamentos y la forma de celebrar la misa buscó ser lo más cercana a lo original, como se celebraba en los primeros siglos. Los cambios que se hicieron estaban ordenados a que fuera la celebración de la misa lo más cercana a la antigüedad. Sin embargo, el Papa Pablo VI preguntó a todos los obispos, hizo una consulta a todos los obispos del mundo: ¿qué hacemos en la forma de distribuir la Sagrada Comunión? Esta consulta que se hizo a todos los obispos del mundo preguntaba: ¿debemos dar la comunión en la mano o en la boca? Y la respuesta lo dejó sorprendido. La mitad de los obispos del mundo decían que en la mano, como era originalmente, y la mitad de los obispos del mundo decían en la boca. Cuando el Papa redacta el misal romano, ustedes ven que yo tengo un libro grande, cuando él redacta el misal, la forma en que celebramos la Eucaristía, tratando de tomar todo lo original, pone una cláusula que dice: será libertad en base a lo que piensen los obispos de una región o un país o un continente, que los fieles puedan decidir entre comulgar en la boca o en la mano. Muy bien. Y esto lo reafirmó especialmente en el año 83 el Papa San Juan Pablo II. Muy bien. Sabemos que esto se dio una excepción por temas de salud, muy lógicos. ¿A dónde quiero llegar? Durante la pandemia empezaron a circular mensajes y simpáticamente decían Sociedad Pío X. Esa sociedad de Pío X decía: no debes de comulgar en la mano, no debes de hacerlo, eres indigno. Jesús dice: no me toques, etc. Muy bien. ¿Quién es la sociedad de San Pío X? Simpáticamente, durante el Concilio Vaticano II, no tenía nada que ver con Pío X. Durante el concilio hubo un grupo especialmente dirigido por un obispo que se llama Lefebvre. Lefebvre no aceptó los cambios en la liturgia de los papas y renegó de la obediencia a los papas, a Pablo VI en primer lugar y después a San Juan Pablo II, llegando incluso a ser excomulgado por San Juan Pablo II. Los mensajes que nos llegan por los correos electrónicos, etcétera, que dicen San Pío X o lefebrianos, son de esta comunidad que no es católica, pero sí quiere conservar a toda costa cómo se celebraba la misa antes del Concilio Vaticano II. ¿Qué te quiero decir? Si tú decides comulgar en la boca, haces bien. Si tú decides comulgar en la mano, también haces bien. Porque como veremos, en la amplia historia y rica historia de la Iglesia, las dos formas se han dado siempre. La única excepción de recibir la comunión en la mano es cuando se recibe la comunión con el vino. Si tú vas a recibir el pan y el vino, siempre, dice las normas de la Iglesia, se deben de recibir en la boca. Pero cuando tú recibes en la mano o en la boca, no lo pienses en base a si eres digno o no. ¿Sabes quién dijo no soy digno? El hijo pródigo, antes de experimentar el amor de su padre. Dijo: yo no soy digno que me trates como tu hijo, trátame como un siervo. Tú no eres siervo, eres hijo. A veces tenemos que ser corregidos, dice la segunda lectura del día de hoy, y cambiar. Eso lo hacemos con la confesión. Lo que nos hace indignos no es las manos, no es la boca, eso es algo externo. Jesús criticó duramente
a los que basaban su espiritualidad en prácticas externas. Jesús lo que busca es que nuestro corazón sea puro. Las manos o la lengua son parte del cuerpo que ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros, desde el día de nuestro bautismo, es digno. Y en todas las misas se dice, ustedes escuchen, después de la consagración, el sacerdote dice, porque te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Hoy nosotros sabemos que somos dignos. Comulgar es un gran regalo y que debemos de hacerlo dignamente, sin pecado mortal, con amor a Cristo, pero nunca con miedo. Y nunca nos dejemos influenciar por opiniones, por ejemplo, de la Sociedad Pío X o los lefebristas, que lo que buscan están contrarios a toda la reforma de la Iglesia y están en contra del Papa Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI, San Juan Pablo II. Con el Papa Benedicto tuvieron diálogos y rompieron con el Papa actual. Entonces, pidamos por la Iglesia, pero sobre todo, tú eres digno. Jansenio estaba equivocado. Hay que acercarnos alegremente a la comunión, con paz, cuidando el respeto que debemos de tenerle. Pero ese respeto, si nos lleva a cerrar nuestra forma de entender la comunión, como lo hizo Jansenio, sería un error. El San Pío X que celebramos hoy, lo que quería es que todos estemos cerca de la comunión lo más seguido posible. Nos ponemos en pie. Hermanos, creen en Dios Padre Todopoderoso,